¿Debemos obedecer a un papa herético? Parte 1. Surge de modo simple este interrogante, frente a las herejías que a diario enseña y sostiene el argentino Jorge Mario Bergoglio Sibori, hoy al frente de la Iglesia Católica. Nos cuestionamos aquí una vez más si es deber de todo católico hoy seguir el torcido camino que traza el supuesto papa de toda la cristiandad. Una muestra de estos atropellos contra la fe, de esta confirmación de los fieles en el error y en el pecado, nos la da de nuevo el propio obispo Jorge Bergoglio la semana pasada. El infierno no existe, dice Francisco. Que el infierno no existe y que al final las almas no salvadas desaparecen es la nueva herética enseñanza del Papa Francisco, publicada el miércoles 28 de marzo, difundida y comentada por los medios de comunicación más importantes del mundo, este Jueves Santo, como inicio a la celebración del Triduo Pascual. En efecto, según lo registró el diario italiano La Repubblica, Francisco, en conversación sostenida con Eugenio Scalfari el día martes, sostuvo que el infierno no existe, lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras. Y además que tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonados, desaparecen. Estas fueron las afirmaciones del pontífice argentino, según lo publicó el medio italiano el 28 de marzo de este 2018, en un artículo escrito por su fundador, Eugenio Scalfari, quien tituló la noticia: El Papa, es un honor ser llamado revolucionario. Relato de su encuentro del día martes, en el que el obispo bonaerense habló con el legendario periodista ateo y director del importante medio socialista italiano sobre la creación, caída y salvación, Europa, África y Sudamérica, la modernidad y sus contradicciones, la religión y sus relaciones con los laicos, política y moral en la Semana Santa. Esta noticia fue publicada y reproducida por los medios más importantes del mundo todo el día jueves. Y aunque el Vaticano emitió un comunicado supuestamente aclaratorio, en el que dice que Scalfari no hizo, comillas, una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre, el tal comunicado no aclara en modo alguno que esta falsa enseñanza e interpretación personal y negación de un dogma católico no fuera dicha por Francisco. Estas declaraciones van en la misma línea con las que hiciera Francisco a Scalfari en marzo del 2015, cuando al ser interrogado por ¿qué pasa con esa alma perdida? ¿Será castigada? ¿Y cómo? Declaró: no hay ningún castigo, sino la aniquilación de esa alma. Todos los demás participarán en la beatitud de vivir en presencia del Padre. Las almas que son aniquiladas no van a tomar parte en ese banquete. Con la muerte del cuerpo, su viaje está terminado, afirmó. Así que, cualquier fiel católico que asuma con seriedad y responsabilidad su fe, debe preguntarse seriamente si al seguir al Papa Francisco y seguir sus falsas enseñanzas, no está traicionando al Señor y apostata de su fe. Porque el infierno ha sido definido como dogma de fe por el símbolo atanasiano y luego por 3 concilios posteriores: Concilio de León, Concilio de Letrán y Concilio de Florencia. ¿Debemos obedecer a un papa herético? En el título de este programa hemos hecho una pregunta: ¿debemos obedecer a un papa herético? Para responderla, en primer lugar, nos remitiremos a la sabiduría y la autoridad de un gran santo y doctor de la Iglesia, San Roberto Belarmino, nacido en el siglo XVI, sacerdote jesuita, arzobispo y cardenal, abanderado de la defensa de la fe y promotor de la doctrina católica durante la época de la Contrarreforma. Su fidelidad radical a los dogmas católicos y la batalla contra el protestantismo le mereció el nombre de Martillo de los Herejes. Pues bien, San Roberto Belarmino, en su obra De Romano Pontífice, al respecto de nuestro interrogante del día de hoy, dice en el capítulo 30 del tomo 2: un papa manifiestamente herético, él mismo cesa per se de ser papa y cabeza, al igual que un cristiano deja de ser miembro de la Iglesia. En consecuencia, puede ser juzgado y castigado por la Iglesia.
Esta es la sentencia de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Ahora vamos a examinar algunas de las múltiples enseñanzas heréticas de Jorge Mario Bergoglio, confrontándolas con la palabra divina. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Preguntamos, ¿Bergoglio sigue a Cristo? ¿Lo sigue en su doctrina? Por ejemplo, Bergoglio por tercera vez y de forma ladina, como es su costumbre, dice a la Europa de los no creyentes y al mundo entero que el infierno no existe y que al final las almas no arrepentidas desaparecen, se difuminan. Pero Cristo enseña que el infierno existe y que es un terrible lugar de eternas penas. Y allí irán los réprobos, aquellos que no se arrepientan de sus pecados cometidos en vida. Lucas 13, 27 y 28 lo señala con claridad. Pero Él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados fuera. De igual manera, la Iglesia lo enseña, lo dice el Catecismo en el numeral 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad, para las que ha sido creado y a las que aspira. Pero Bergoglio también, en Amor y Leticia, nos ha dicho que todo el mundo se salva y nadie se condena, porque esa no es la lógica del Evangelio. Pero Cristo nos declaró en Mateo 19:17: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Luego, pretender que se sigue a Jesús y se consigue la salvación sin cumplir los mandamientos es un engaño por parte del que así torcidamente lo enseña. Así que, si usted ha respondido que Bergoglio sigue a Cristo, siga detrás de Bergoglio. Pero si usted responde que no, que Bergoglio no sigue a Cristo, ¿qué hace usted siguiendo a Bergoglio? Juan 14, 23, 24 nos dice: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. Le preguntamos a usted, ¿Bergoglio es fiel a las palabras de Cristo? ¿Todo lo que enseña está de acuerdo con esas palabras del Divino Maestro? Por ejemplo, Bergoglio ha dicho que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y que le quiten el hambre. Estas declaraciones las dio en su viaje de regreso de Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el 2013, al periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News, el 29 de julio de 2013. Pero Jesús dijo en Mateo 4:4: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el alma llena de Dios es más importante que la barriga llena de alimentos. Si Bergoglio enseña cosas contrarias a Cristo, o sea, a la fe de la Iglesia, ¿qué hace usted siguiendo a un pastor infiel? Mateo 28, 19 a 20 dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Le preguntamos a usted, ¿Bergoglio nos enseña a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado? Por ejemplo, el obispo Bergoglio ha dicho que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, es una injusticia, es un pecado, y hasta llegó a calificarla de cáncer. Pero Cristo, por el contrario, dejó este mandato a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Luego, negar el proselitismo es no cumplir el mandato expreso de Cristo y dejar sin fundamento la evangelización, que debe hacer la Iglesia según el mandato de su Maestro.
Entonces, si Bergoglio ordena no hacer proselitismo, ¿será que está cumpliendo la voluntad de Cristo? Dios es, con el hombre o sin él. El Génesis 1:1 nos declara: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Le preguntamos a usted, si Dios existía antes de la creación del cosmos y del hombre, ¿por qué Bergoglio nos dice que Dios no puede ser Dios sin el hombre? ¿No es esto relativizar a Dios y hacer del hombre un igual o un superior a Dios? ¿Por qué sigues entonces a un pastor que pretende miniaturizar a Dios y engrandecer al hombre? En Juan 6:55-56 se nos afirma: porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y entonces debemos recibir la comunión de la manera más respetuosa y digna, estando en estado de amistad con Dios, es decir, en estado de gracia, sin ser deudores de ningún pecado mortal. Por eso San Pablo en su primera epístola a los Corintios 11, 27 y 28 nos advierte: por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Pero Francisco nos dice en su exhortación apostólica Amor y Leticia que los adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones sin haberse arrepentido de su mal proceder pueden acceder a la comunión, porque están en una situación irregular y no en una situación de grave pecado mortal. Y con esto pretende que comulguen indignamente, labrando su propia condenación eterna. ¿Será que Bergoglio tiene más poder de Cristo y puede hacer que los adúlteros no arrepentidos comulguen en pecado mortal? Si usted responde que no, entonces, ¿por qué continúa siguiéndolo como un borrego? En su carta del 5 de septiembre de 2016 a los obispos de Buenos Aires, Bergoglio admite que se puede dar la Eucaristía a los adúlteros no arrepentidos, mediante el supuesto discernimiento con los que él llama alejados. Al confirmar que se pueda dar la Eucaristía en estado de pecado mortal, los obispos y sacerdotes del mundo pueden tranquilamente pasar por encima de la advertencia de Pablo, que advierte que no se puede recibir indignamente al Señor en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué la voz de los pastores no se ha dejado oír contra esta sacrílega decisión de Jorge Mario Bergoglio? Hebreos 9:27 dice: el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Y Mateo 24:34-41 determina que el Señor a los buenos dirá: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Y a los réprobos contrariamente les dirá: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Pero Bergoglio, por el contrario, enseña que el alma de los malos simplemente cesa, se desvanece, se va, deja de existir, lo cual es un error gravísimo, porque equivale a negar el infierno, destino de todas las almas pecadoras no arrepentidas. ¿Está usted de acuerdo con que no existe el infierno y por tanto que es Bergoglio quien tiene la razón por encima de las enseñanzas de Cristo? Si cree que Cristo tiene la razón y no Bergoglio, ¿por qué sigue considerando a este último como legítimo papa? Sea consciente y obre en consecuencia. Defínase y no siga con la ambigüedad, que es pariente de la imposibilidad de servir a dos señores. En Mateo 16:18 Cristo dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta iglesia comenzó con Pedro y continuó ininterrumpidamente con todos los sucesores hasta Benedicto XVI. Bergoglio, el santificador de herejes. Pero Jorge Mario Bergoglio ha declarado a Martín Lutero un testigo del Evangelio, pasando por alto que Lutero negó importantes verdades del Evangelio y causó el mayor desmembramiento de la Iglesia Católica, dando lugar a un sinnúmero de sectas protestantes.
Luego, exaltar a Lutero, testigo del Evangelio, no es una anti-evangelización. Y aunque el refrán popular dice que más vale bendecir una luz en la oscuridad que maldecir las tinieblas, ¿puede Lutero ser luz cuando ha negado verdades de fe? ¿No es eso declarar luz a la oscuridad? Si usted no está de acuerdo con declarar a Lutero testigo del Evangelio, ¿por qué sigue a quien pretende protestantizar la Iglesia? San Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versos 19 y 20, nos habla de la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para el bien de ustedes. Bergoglio y la Virgen María. Pero Bergoglio declara a la madre de ese Cordero sin mancha como portadora de sangre pagana, una sangre que transmite a su hijo. Esto en la homilía pronunciada en la ciudad de Villavicencio durante su visita a Colombia. El Cordero impecable, sin mancha y sin defecto, ¿cómo iba a llevar en sus venas sangre impura, sangre pagana? ¿Está usted de acuerdo con que María, la concebida inmaculadamente por el Espíritu Santo, sin mancha de pecado, sea señalada de llevar sangre pagana a su hijo, el Cordero sin mancha y sin defecto? Esto es una incoherencia. Y entonces, ¿por qué sigue usted a Francisco, el incoherente? El evangelista San Juan nos advierte, citando las palabras de Jesús en 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero en su conocido video del falso ecumenismo, Bergoglio pretende que en el budismo, el islam y el judaísmo también hay salvación, lo mismo que en la Iglesia Católica, cuando el mismo Jesús advirtió que nadie podía ir al Padre sino a través de él, es decir, por medio del cristianismo, única religión que reconoció la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Es menester hacer la salvedad que reclama la ley moral natural explicada por San Pablo así en Romanos 2, 14, 15. Cuando los paganos que no tienen ley, guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la ley, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos y demuestran que lo que ordena la ley está inscrito en sus corazones. Quiere decir esto que aquellos musulmanes, budistas y demás paganos que tengan ignorancia invencible sobre Cristo y cumplan las prescripciones de la ley, se salvan. Pero omitir esta advertencia, como hace Bergoglio, pone al cristianismo en imposible igualdad con las demás religiones y hace falso el ecumenismo. Católicos, ¿creen ustedes que todas las religiones son camino de salvación? ¿Creen que todas van al Padre por el camino de Jesucristo, omitiéndolo a Él? Si no están de acuerdo con este falso ecumenismo, ¿por qué continúan como devotos de quien sin razón así lo quiere implantar? El evangelista San Lucas dice de la Santísima Virgen María en el capítulo 1, 28, 30, 35 y 42. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Pero sobre la Virgen, Bergoglio ha dicho que es una santita a quien los fieles piden gracias baratas, desvalorizándola a ella y ridiculizando a sus devotos. Pero es a la Madre de Dios y Madre nuestra a la que se le está haciendo esas injurias. Si usted siente algún aprecio por María, Madre de Dios y Madre suya, ¿acepta que la traten de esa desparpajada manera? A la luz de este examen, sin mencionar muchas de las otras torcidas enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, podemos afirmar que son heréticas, y por tanto para él aplica la condena declarada por San Roberto Belarmino, que citamos con sus palabras textuales atrás. Pero como nuestros opositores nos preguntan que ¿quiénes somos nosotros para hacerle esa acusación a Jorge Mario Bergoglio y con qué autoridad actuamos para señalarlo de herético y de apóstata?
Hemos de recurrir al derecho y al deber que la Iglesia en el Concilio Vaticano II reconoce a sus miembros con estas palabras. Los laicos, como todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y los sacramentos. Manifiéstenles a sus pastores sus necesidades y sus deseos con la libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo. Conforme a la ciencia, la competencia y el principio que poseen, tienen la facultad, más aún, a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. No nos cuestionen, pues, la facultad de formular estos interrogantes anteriores, que los hacemos plenamente autorizados por la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Cohibirnos a ejercer este derecho nos recuerda el proceder de los fariseos contra Jesús, que le negaban el derecho de pronunciarse, esto relatado en Marcos 11, 27 y 28 de esta manera. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Es la autoridad de proclamar la verdad, la que nos reconoce el Concilio Vaticano II, en la mencionada Constitución de la Iglesia. Objeciones al fallido pontificado de Francisco. Normalmente, los partidarios del llamado Papa Francisco, que defienden acérrimamente y sin más consideraciones su autoridad, y por tanto rechazan cualquier crítica a sus enseñanzas, como las que hemos dicho aquí en el programa de Un Café con Galat, se respaldan básicamente en las siguientes consideraciones: que la Iglesia es una institución divina gobernada por el Espíritu Santo, que todo el que pertenece a ella debe sentirse unido a la cabeza visible, es decir, al Papa, que la autoridad papal es una autoridad divina, es decir, que proviene de Dios, que quien se rebele contra la autoridad del Papa se rebela contra la autoridad de Dios y corre el riesgo de naufragar en la fe. Aunque es cierto que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, escrito en Hechos 5:29, Cristo instituyó a la Iglesia y en ella dio autoridad suprema a Pedro. Cristo manifestó a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Luego, el que está con Pedro, o el sucesor legítimo de Pedro, está con Dios, y por el contrario, quien se opone a Pedro se opone a Dios. Así pues, no tiene discusión que quien quiere agradar a Dios no debe permanecer unido a ese cuerpo, que es la Iglesia, y a su cabeza visible aquí en la tierra, que es el vicario de Cristo, es decir, el Papa, a quien debemos respeto y obediencia. Luego, hacen mal en desobedecer al pontífice o no acatar sus enseñanzas los que dicen ser cristianos, y por lo tanto, un buen católico no debe ni unirse, ni aplaudir, y ni siquiera escuchar a estos rebeldes. Los argumentos antes mencionados son perfectamente válidos e inobjetables, pero esto en condiciones normales y cuando el pontífice es auténtico, sin vicios tanto de origen, por haber sido canónicamente elegido, y no contra el derecho canónico que rige a la misma Iglesia, y también sin vicios de ejercicio, porque sus enseñanzas concuerdan con la revelación bíblica y la tradición de la Iglesia, y no contradicen ni la una ni la otra. Pero Jorge Bergoglio enseña manifiestamente cosas contrarias a la fe, y su origen como pontífice está sembrado de nulidades y de vergüenzas, por confesión cínica de quien fuera el líder de la mafia infiltrada en el cónclave que lo eligió. Ilegitimidad de origen en pontificado de Francisco. Ahora bien, corroboremos si en el caso de Francisco se cumplen estas dos condiciones, porque de ellas dependen la aceptación o el rechazo que debemos darle al arzobispo argentino que figura como papa.
Basta con que se incumpla solo una de ellas para que el pontífice no se considere legítimo. Habiendo explorado al principio de este programa una de las condiciones esenciales, es decir, el vicio de ejercicio, ese que se refiere a la falta de ortodoxia y abundancia de herejías en las enseñanzas del Papa Bergoglio, ahora miremos la otra condición, es decir, la de origen, que se refiere a la elección válida en el cónclave. El vaticanista Antonio Socci estudia de modo complejo y comprueba fehacientemente que en ese cónclave no se cumplieron las reglas que deben ser observadas por quienes intervinieron en la elección del pontífice. Algunos cardenales participantes, partidarios del entonces cardenal Jorge Bergoglio Sibori, cometieron graves faltas contra esas reglas, que no fueron subsanadas. Basta con apreciar las palabras escritas con seriedad por el vaticanista Antonio Socci en su conocido libro Non è Francesco, para darse cuenta que entre las reglas desatendidas se encuentran las siguientes. Se violó el número máximo de votaciones autorizadas para cada día o jornada del cónclave. Por lo menos en uno de los conteos hubo más votos que cardenales asistentes. Todo esto contrario a la Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II, que en forma rigurosa estableció las reglas, prohibiciones y al mismo tiempo los castigos para quienes cometan fraudes e infrinjan las normas del cónclave. Todo lo anterior, como insinuamos atrás, se suma a la descarada y escandalosa confesión de uno de los promotores y líderes responsables de la elección de Bergoglio, el cardenal belga Godfred Daniels, que en palabras propias afirmó que el pontífice había sido electo por una mafia cardenalicia que el mismo cardenal Daniels dirigía. En nuestra opinión, estos vicios en la elección de Bergoglio no fueron subsanados, pero suponiendo que sí fueron objeto de debido saneamiento, ahora es menester seguir evaluando la ilegitimidad de ejercicio, concretada en las enseñanzas heréticas de Bergoglio. ¿Debemos obedecer a un papa herético? Ilegitimidad de ejercicio en pontificado de Francisco. Como ya lo dijimos antes, esa ilegitimidad de ejercicio está representada por las múltiples y graves faltas contra las verdades de nuestra santa fe católica. En efecto, el evangelio que Francisco predica no es el evangelio de Cristo, sino uno de su propia cosecha, es decir, no es el que recibieron los apóstoles afirmado por los padres de la Iglesia durante los primeros siglos, sino un evangelio adulterado y nacido de las ideologías modernistas del propio Francisco. Cuando uno enseña un evangelio distinto al de Cristo, Pablo nos advierte que se incurre en maldición y en anatema, es decir, separación de la Iglesia. En efecto, San Pablo en su carta a los Gálatas 1:8 nos dice: pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea anatema. ¿Y cómo sabemos que Bergoglio predica un evangelio que no es el de Cristo? Pues por las enseñanzas que él ha estado impartiendo. En otros programas ya las hemos mencionado, y al principio de este también volvimos a recordar solamente algunas de ellas. Todas esas torcidas enseñanzas contra las verdades de fe de la Iglesia, que ya constituyen un sartal de herejías, son inadmisibles de parte del que las hace. Constituyen entonces una ilegitimidad de ejercicio y excluye de su ministerio a cualquier pastor de la Iglesia. Por una herejía que se empecine en sostener, ya sea un laico, un sacerdote, un obispo, un cardenal y hasta el mismo papa, esa herejía sostenida caprichosamente lo descalifica, le hace perder la investidura que tenga y lo expulsa automáticamente de la Iglesia sin necesidad de sentencia o proceso previo. Esto según el derecho canónico que rige a la Iglesia. En esta excomunión automática o late sentencia han incurrido Bergoglio y todos los que le siguen y le aplauden a conciencia. De ahí la culpabilidad de muchos pastores que precisamente por sus faltas y su irresponsabilidad ya se encuentran por fuera de la Iglesia
aunque muchos de ellos, sacerdotes y obispos, no sean conscientes de ello y no lo sepan. Algunos de estos pastores nosotros los hemos señalado con nombres propios en nuestros programas anteriores, últimamente en el titulado Cardenal Sará, yo acoso a un clero traidor. La herejía, pues, excluye de la Iglesia y con mayor razón la apostasía, o sea, el abandono de la fe en que incurren los modernistas. En efecto, los modernistas que pretenden restarle importancia al Evangelio, tal como Cristo lo enseñó, predicando uno de su propia cosecha, es decir, de sus ideas personales, no las de Cristo, hace rato que están por fuera de la Iglesia. Basta con poner un ejemplo aquí en el libro Introducción a la Fe, del cardenal Walter Casper, convertido en texto de estudio en la Universidad Javeriana de Bogotá, que en la página 76 invita a tomar a Dios como fundamento y a fin de la existencia, afirmando que se cree en Dios pero no en dogmas o en la Iglesia. Es decir, este cardenal, que se suponía católico, incita a creer en Cristo pero no en lo que él enseñó. Esta es la raíz de la ideología modernista, que ha contaminado con su apostasía la fe de los creyentes, aniquilándola. Es la ideología de un partidario y fiel amigo de Bergoglio, a quien éste no rectifica, porque en el fondo está de acuerdo con las insensateces que él enseña, y que van en la misma línea del pensamiento herético bergogliano. Poniendo todos estos asuntos en consideración, vemos que las dos causas de que hemos hablado para la licitud de obediencia a un papa, que repetimos, son la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, es decir, de sus enseñanzas. En el caso de Bergoglio no se ha cumplido ninguna de ellas. No se obliga a los fieles obediencia a un falso papa. Por lo tanto, y a juzgar por la ilegitimidad de origen y la herejía continua y permanente en las enseñanzas del que funge como Papa Francisco, podemos dar por sentado que la Iglesia bergogliana no está gobernada por el Espíritu Santo, ya que este Santo Espíritu no se contradice, no inspira cosas contrarias a las verdades de fe, ya reveladas en la Biblia o en la tradición de la Iglesia. Confróntese Lucas 12:12. Siendo así, no están obligados los fieles a unirse a una cabeza que no es la de Cristo, sino la del enemigo de Cristo, pues la autoridad del actual pontífice no proviene de Dios, sino de los hombres, en concreto de la mafia cardenalicia sobre la que confesó su liderazgo el cardenal Gottfried Daniels. En la actualidad, pues, el que funge como sucesor de Pedro realmente no es de Pedro, y entonces el que se opone a él no se está oponiendo a Dios, como se creía en el caso de un pontífice legítimo, y que respeta las verdades de fe y de moral que la Iglesia ha enseñado tradicionalmente. Así pues, si bien es verdad que para agradar a Dios es necesario obedecer a su legítimo vicario en la tierra, que es el Papa, en este caso específico del pontificado de Jorge Mario Bergoglio, autollamado Papa Francisco, obedecerlo a él es obedecer al Señor de las tinieblas. El obispo Bergoglio en la Biblia. La Biblia enseña que al final de los tiempos habrá un papa ilegítimo, una bestia, una que surge de tierra firme. En abundancia de razones, en especial para que entendamos la delicada situación en la que la Iglesia se encuentra actualmente, es menester recurrir a la misma Biblia, y no podemos dudar de ella, cuando nos declara que al final de los tiempos en la Iglesia se presentará una situación de apostasía. Así nos lo sostiene Pablo en el capítulo 2 de su segunda epístola a los tesalonicenses. También el Catecismo de la Iglesia en el numeral 675 nos lo advierte. Y la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis nos declara que al final de los tiempos la Iglesia será retada por dos monstruos o bestias, una que sale del mar con carácter político, y es el anticristo, y otra que sale de tierra firme, de identidad religiosa, y es el falso papa o falso profeta, que hace antesala al anticristo. ¿Y cómo facilita el falso profeta la labor del anticristo? Especialmente con sus enseñanzas heréticas, destruyendo la fe tradicional de la Iglesia.
En el capítulo 13, versos 1 a 8 del Apocalipsis, nos hablan de la primera bestia, que es el anticristo, y que se traduce en un personaje político de gran prestigio y aceptación de las gentes. Más adelante, en el mismo capítulo, versos 11 al 18, San Juan nos hace el retrato de otra bestia, esta de carácter religioso, que equivale al falso papa. El falso profeta o falso papa es quien convencerá a las multitudes para que se postren a los pies del anticristo y se dejen marcar en la frente o en las manos, con el abominable sello del maligno, que la palabra representa en el 666. En las manos significan los hombres de acción que con ellas cometen pecados, como la acumulación de dinero, y en la frente los hombres que prefieren cometer los pecados por autoría intelectual, y especialmente contra la fe. Muchos dirán que es imposible que una persona tan simpática y tan querida por todas las masas como Jorge Mario Bergoglio sea una bestia apocalíptica. Denuncian que los que ven en esta persona un personaje negativo están en un error o están exagerando. A ellos contestamos que basta con recordar las falsas enseñanzas de ese papa para comprender que no posee autenticidad, aunque tenga inmensa popularidad y suscite simpatías en el pueblo ignorante. Claro que para un público ignorante de la fe, es muy fácil rechazar la posibilidad de que Bergoglio no sea un papa auténtico, pero para los que sí conocen las verdades de la fe, o se presume que las conocen, como son en general los teólogos, obispos, sacerdotes, pastores, cardenales, es imperdonable que no vean en los disparates que enseña Bergoglio un falso evangelio, de cuya observancia podría seguirse muy seguidamente la condenación de muchas ovejas que hoy lo aclaman y vitorean como legítimo. La responsabilidad de estos malos pastores es inmensa e insoslayable ante el propio Cristo, que les pedirá estrictamente cuentas por su silencio o cobardía transformada en complicidad. El que obedece no yerra, esto es un engaño. No sigamos escudados en la falsa creencia de que al obedecer no hay engaño y que la obediencia a todo superior excusa de culpabilidad al que la sigue y acata, porque claramente ya la palabra nos dice que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, así sean pastores de rebaño, y así se trate del más encumbrado de ellos, es decir, del Papa. Repetimos, normalmente le debemos obediencia y acatamiento filial al pontífice, pero al pontífice auténtico, no a uno falso que enseñe mentiras y errores. El gran Santo Tomás de Aquino nos dice en su Suma Teológica, en la Secunda Secunde, específicamente en la cuestión 104, artículo 5, que se refiere a la obediencia concretamente en lo que corresponde a los superiores, lo siguiente: ¿están obligados los súbditos a obedecer en todo a sus superiores? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, a veces los preceptos de los superiores van contra Dios. Luego, no se les debe obedecer en todo. Falta de amor en la iglesia actual, la de Sardes. En este punto, debemos recordar a nuestros teleamigos cómo en un programa pasado les compartimos cómo el Señor nos permitió identificar a la iglesia remanente, a la que pretende mantenerse fiel, con la que figura en la carta del Apocalipsis, como la iglesia de Filadelfia, y a la iglesia que preside el falso papa Bergoglio con la iglesia de Sardes. Es significativo que de todas las 7 iglesias que figuran en el Apocalipsis, la de Sardes sea la única a la cual le hace reproches el Señor, por haber adulterado la palabra divina, y la incita a rectificar los errores doctrinarios, a ser fiel, no sin antes haber calificado a esta iglesia de iglesia muerta, aunque parezca viva, reprendiéndola con las siguientes palabras en el capítulo 3, versos 1 a 6. Conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón, y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa,
Ellas me acompañarán vestidas de blanco, porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Precisamente los pastores de esa iglesia de Sardes, algunos de ellos que ya denunciamos en el programa titulado Cardenal Sará, yo acuso a un clero traidor, esos que hacen parte de aquella iglesia que parece viva, pero en realidad está muerta, y muerta espiritualmente, son ellos los responsables de esta mortandad. ¿Pero por qué la iglesia está muerta? Básicamente por dos motivos: por falta de amor y por enseñar herejías. El primer motivo, es decir, la falta de amor, se debe al hecho de hacer que los hombres se amen con un amor meramente humano, que prescinde de Dios. Ese es el tal humanitarismo o la tal filantropía, pero el nombre es lo de menos. En este amor meramente horizontal, que no es teocéntrico, sino meramente antropocéntrico, es decir, simplemente humano, está ausente Dios, y por eso no tiene mérito ante Él. No es fecundo, no es permanente, no es profundo, es efímero, y menos se da en condiciones difíciles o heroicas. En cambio, cuando se ama a las personas verdaderamente y por amor de Dios, ese amor todo lo supera y todo lo puede, es permanente y alcanza lo inalcanzable. Como ya lo hemos mencionado, el amor meramente humano sin amor divino es un amor que no está en comunión con la verdad revelada por Cristo, y por tanto es un amor que no está con Él. Veamos cómo San Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versos 1 a 5, nos declara que si el amor humano no se regocija en la verdad de Cristo, no tiene valor ante Él. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El problema es que ese amor que predica Bergoglio contradice a la verdad que Cristo enseñó. No se regocija con ella, es meramente humano. En el caso propio de la Iglesia, si hubiese amor a Dios y por Dios, no padecería la mortandad espiritual que actualmente la castiga. Un auténtico amor, amor humano por razón de Dios, pero por razón de Dios, le permitiría incluso afrontar el martirio con alegría, tal como lo hicieron los millares de los primeros cristianos, que daban su vida por Jesús, de tal manera que el amor humano nunca puede desvincularse del amor divino. Los primeros cristianos eran creyentes a quienes no les importaba ser devorados por las bestias del circo, o ser crucificados, o desterrados, o someterse a las más crueles torturas, porque para ellos la felicidad estaba en ser fieles a Cristo y en defender sus verdades. Entonces, quede claro que una de las causas que hace ver viva a una iglesia que realmente está muerta son los aplausos y las simpatías sensacionalistas, pero repetimos, esa iglesia no tiene vida. Y un motivo relevante es la ausencia de un verdadero amor cristiano. Pero a este se le suma una consecuencia inevitable y es el desprecio a la verdad auténtica. Falta de verdad en la iglesia actual, la de Sardes. Y aquí tenemos la segunda espada que está causando la muerte de la iglesia de Bergoglio, y es el desprecio por la verdad. Para muchos esta no es importante, y olvidan que el mismo Cristo en el Evangelio de San Juan 14:6 se autodefinió como el camino, la verdad y la vida. Al menospreciar la verdad en el seno de la iglesia, se está menospreciando al mismo Dios, que es la encarnación de la verdad, y se pierde de vista entonces el horizonte y la misión de la iglesia, que es permitir que los hombres se encuentren con la verdad, que la conozcan y comulguen con ella,
que finalmente es Jesús. Por algo el Redentor, refiriéndose a la salvación de los hombres, dijo en Juan 8, 31, 32: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, de ninguna manera podemos separarnos del amor de la verdad, o prescindir de la verdad al amar. Por algo el Salmo 85, 11, 12 canta: amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se abrazan, la verdad brotará de la tierra, y de los cielos se asomará la justicia. Quiere decir entonces que amor y verdad están unidas, en una comunión profunda que celebramos con la unidad de Cristo, y sin ella la iglesia no puede permanecer viva. Amor sin verdad es locura o sensibilidad barata, y verdad sin amor es dureza y tiranía. Precisamente por desterrar amor y verdad, esa iglesia de Sardes, que es la de Bergoglio, que se hace pasar como viva, en realidad está espiritualmente muerta, por más que las multitudes vacías de vida interior figuren en muchas partes vitoreando y aplaudiendo las enseñanzas heréticas y vacías de auténtico amor, impartidas por el que funge como romano pontífice. Y miren cómo se ultraja y se desprecia la verdad cuando un alto funcionario del Vaticano, Monseñor Darío Edoardo Viganò, prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, de manera irresponsable y maquiavélica se atrevió a manipular una carta escrita por su santidad Benedicto XVI, haciendo aparecer a este último como un aliado que aplaudía la supuesta continuidad teológica entre su pontificado y el de Bergoglio. Pero el montaje no duró más de una semana, porque la patraña del supuesto respaldo de Benedicto XVI a la teología de Bergoglio fue desenmascarada por los mismos medios de comunicación, quienes descubrieron que había sido omitido un párrafo de la carta y que acomodadamente había sido fotografiada la firma del Papa Benedicto XVI, a la carta en la que declaraba su negativa a la pretensión que fracasadamente promovió Monseñor Darío Edoardo Viganò. La iglesia actual está muerta a causa de haber cambiado las palabras de Dios por las palabras de clérigos, de muchos teólogos, sacerdotes, obispos y hasta del Papa. Son palabras que predican un evangelio contrario al de Cristo, y sabemos que quien así obra es un anatema, un maldito. A la iglesia de Bergoglio, que tiene apariencia de viva, pero está espiritualmente muerta, se contrapone la iglesia remanente, descrita por San Juan bajo el nombre de Iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, 7 a 13. Este dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, afirma: yo conozco tus obras, he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Yo volveré pronto, conserva firmemente lo que ya posees, para que nadie pueda arrebatarte la corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios, y también mi nombre nuevo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo reconoce en la iglesia de Filadelfia una iglesia débil, sin fuerzas y pequeña, pero fiel a su palabra, y eso a pesar de su pequeñez y fragilidad. La tiene como espiritualmente viva y goza de la potencia divina. Esa iglesia de Filadelfia posee su mayor riqueza y su poder en su fidelidad a la palabra de Dios, en que ha guardado las enseñanzas del Maestro y conserva el Evangelio de Cristo intacto y sin mancha. A esta iglesia de Filadelfia, pequeña y sin fuerza, pero leal, el Señor le promete que los judíos que se conviertan lo han de hacer ante ella. Es un premio a la constancia de esta iglesia,
que defiende el legado de su Señor Jesucristo. Miremos pues las diferencias abismales entre una iglesia y la otra, entre la de Sardes y la de Filadelfia, es decir, entre la de Bergoglio y la remanente fiel a Jesucristo. La primera tiene de viva solo la apariencia, mientras la segunda está realmente viva. La primera espiritualmente muerta por infidelidad a la palabra del Señor, la segunda está espiritualmente viva, a pesar de su debilidad y aparente pequeñez, porque se mantienen las verdades enseñadas por Cristo, sin cambiarlas por verdades de hombres o de teólogos. La primera está confabulada con la mentira, disfrazada de verdad. La segunda comulga con Cristo, auténtica verdad. La primera cuenta con la adhesión de las mayorías y el entusiasmo de las multitudes. La segunda apenas si parece existir, y aunque casi nadie la vitorea, está muy cerca de Cristo, así como San Juan lo estaba respecto de su Maestro. No obstante, en la iglesia de Sardes hay algunos aspectos positivos que el propio Señor en el Apocalipsis 3:4 aplica con estas palabras para las personas de gran piedad, pero con conocimientos limitados, y que siguen sin reparos a Bergoglio, sin caer en cuenta en las falsedades que éste les enseña. Dice el Señor: sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. Esta salvedad cobija a todos los pequeños quienes por ignorancia invencible no están en capacidad de discernir cuando Francisco les enseña herejías y creen ingenuamente que todo lo que él dice es conforme a la verdad y al Evangelio. Recientemente celebramos un ejemplo de una cristiana auténtica, de una digna de la iglesia de Filadelfia, la señora Astrid Tamayo de Bayer. Ella, sin temor alguno, por medio de una carta al eminentísimo señor cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, actual presidente del CELAM, reclamó y protestó a todos los pastores precisamente por su obediencia ciega a la doctrina impartida por el falso Papa Francisco, una doctrina modernista que va en contravía del Evangelio de Cristo. Los altos prelados y jerarcas de la Iglesia, que permanecen callados, escudados en que deben obedecer y acatar a Bergoglio, diga lo que diga, inclusive los que piensan que es su obligación seguirle y aplaudirle sus disparates manifiestos contra la fe, esos pastores están equivocados y deberían seguir ejemplos como el de la valiente laica Astrid Tamayo de Bayer. Con su actitud cómplice y omisiva, están poniendo en riesgo el destino eterno de las ovejas, y si no rectifican su conducta, el Señor les pedirá estricta cuenta de su silencio y de su cobardía. Entonces, es verdad que Cristo instituyó la Iglesia y en ella la autoridad de Pedro y de sus sucesores, a quienes debemos obedecer. Pero un sucesor de Pedro con ilegitimidad de origen y sobre todo con ilegitimidad de ejercicio, que todo el tiempo predica herejías, hace ver que estamos en circunstancias calamitosas que reclaman la rectificación de los buenos pastores. Mientras tanto, tal vez lo más conveniente para esos pastores y para los fieles es la obediencia directa a Dios. El infierno no existe, dice cobardemente Francisco al mundo. No podemos dejar de reflexionar acerca de la noticia con la que abrimos este programa. Leyendo las descripciones de Eugenio Scalfari acerca de sus encuentros con el Papa Francisco en marzo del 2015 y marzo del 2018, ambas en las vísperas de la Semana Santa, estas parecieran ser las reflexiones que hace un viejo dinosaurio que ve más cercano que lejano el momento de la muerte. Son palabras casi poéticas, que por su trasfondo buscan ser proféticas, reflexiones y conclusiones del encuentro personal de un declarado e icónico ateo con el máximo líder del catolicismo hoy, quien se siente orgulloso al ser llamado revolucionario por los socialistas del mundo, y quien tiene un mensaje para la Europa de los no creyentes. Son escritos de alguien que en la cima de sus años halla en las palabras de su interlocutor, su inevitable referente y hoy gran amigo, la justificación a las ideas que siempre lo guiaron y respuestas equívocas a las cosas que en el fondo siempre intuyó. Estas palabras, escritas por Eugenio Scalfari, el gran masón, fundador y exdirector de La República, el diario italiano socialista de mayor influencia en Italia y en toda Europa,
En sus artículos son fruto de las afirmaciones de Francisco, su interlocutor, de quien éste piensa es el representante de una fe y una institución dogmática y férrea que se ha sostenido en contradecir, contravenir y atacar. Sí, parece fuera este el diálogo entre dos viejos enemigos, que al final de sus días se hacen grandes amigos, porque por fin desnudan su alma en la supuesta aceptación de la verdad y en la confesión de sus errores y equivocaciones. Pero lo que acontece en realidad es que los dos no hallan la verdad, ya que ambos claudican ante ella y quedan confirmados en la mentira. El primero por hundirse en su autojustificación, alentada por la claudicación del segundo ante esa una verdad. Y sucede esto porque ambos jamás aceptaron esa verdad y la negaron hasta el final. Pero lo destacable aquí es que uno, Scalfari, representa a toda una Europa descreída, atea y socialista, y con ella a todo el mundo moderno. Y el otro, Bergoglio, supuestamente es el representante de la iglesia fundada por Cristo en la tierra. Supuestamente es el representante de la iglesia fundada por Dios en la tierra, que en sus manos muestra un gran afán por modernizarse. El ateísmo, la negación del juicio divino y muchas otras mentiras y errores sostenidas por este ateo declarado, Scalfari, son justificados así por el supuesto vicario de Cristo en la tierra, por el supuesto representante de Dios entre los hombres, Francisco. Ya puede morir este viejo dinosaurio en paz. Ya puede Scalfari y con él todos los descreídos europeos y habitantes del mundo moderno descender a la muerte sin temor al castigo eterno, pues gracias a la nueva mentira del destructor Papa Francisco, el falso profeta, si no alcanzaron el cielo desaparecerán, se esfumarán y podrán así burlar la justicia divina, que es el sueño de todo aquel que ha negado a Dios toda su vida, con sus ideas y con sus obras, pero sabe en lo profundo de su escondido que algo hizo mal, muy mal, y que por ello tendrá que responder al final por todo el mal hecho y el bien dejado de hacer. Esta confirmación en el pecado que hace el Papa Francisco, el supuesto Pedro, a un pecador, Scalfari, la hace a toda la iglesia de hoy. Esta nueva confirmación en el pecado la hace Jorge Mario Bergoglio Sívori a todo aquel que, pecando, sabe que tendrá que responder ante el tribunal de Dios por su maldad. Ya es claro que confírmalos en el pecado fue lo que entendió Jorge Mario Bergoglio cuando supuestamente recibió ante el mundo entero las llaves de Pedro para guiar la iglesia. Pero el verdadero encargo dado a Pedro, luego de converso y arrepentido, y con él a todos los papas de la cristiandad, fue: confirma a tus hermanos en la fe. Esto es, señálales el camino que conduce al cielo, adviérteles que hay otro camino que los llevará al terrible y eterno infierno, y guíalos para que se alejen de él. Pero lo que viene haciendo el obispo Bergoglio ante el aplauso rabioso y mañoso de muchos es lo contrario. Viene enseñando a la gente que puede seguir pecando sin temor, que la iglesia no es la roca fuerte sobre la cual cualquier vida u obra se puede sostener, sino que la iglesia cambia, como lo celebra Scalfari y toda la Europa secularista de los no creyentes, y que esta ahora es variable, se adapta según el querer de la gente, cada vez más mala. Confirmarlos en el pecado es lo que viene haciendo el nuevo ídolo de muchos, Jorge Mario Bergoglio Sívori: asegurarnos para el infierno, aumentar el número de desgraciados que irán a parar al infierno que él mismo niega. Así que, ¿debemos obedecer a Francisco, el Papa herético? Es claro que no. Estamos obligados a mantenernos fieles al Señor, a su palabra, al magisterio y a la tradición de la Santa Iglesia Católica, ya que Francisco es un accidente. Él, como todo hombre, pasará, pero la palabra de Dios no pasará.
¿Debemos obedecer a un papa herético? En otra entrevista con su viejo amigo ateo, Eugenio Scalfari, el Papa Francisco afirma que el infierno no existe y que las almas condenadas simplemente desaparecen. Esto es una negación de las enseñanzas de 2.000 años de la Iglesia Católica sobre la realidad del infierno y la existencia eterna del alma. La entrevista entre Scalfari y el Papa se publicó el 28 de marzo de 2018 en La República. La sección relevante sobre el infierno fue traducida por el muy respetado registro web, Rorate Caeli. La entrevista está titulada El Papa es un honor ser llamado revolucionario. Il Papa è un onore essere chiamato rivoluzionario. Scalfari le dice al Papa: Su Santidad, en nuestra reunión anterior me dijo que nuestra especie desaparecerá en un momento determinado y que Dios, aún fuera de su fuerza creativa, creará nuevas especies. Nunca me ha hablado de almas que murieron en pecado e irán al infierno para sufrirlo por la eternidad. Sin embargo, me has hablado de buenas almas, admitidas a la contemplación de Dios. Pero ¿qué pasa con las almas malas? ¿Dónde están castigadas? El Papa Francisco dice no son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y entran en el rango de las almas que lo contemplan. Pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. No hay infierno, está la desaparición de almas pecaminosas. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma la enseñanza de la Iglesia, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de aquellos que mueren en un estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren los castigos del infierno. Fuego eterno. El principal castigo del infierno es la separación eterna de Dios, en quien solo el hombre puede poseer la vida y la felicidad para la cual fue creado y por lo que anhela. 1035. El Catecismo afirma además, comillas, las afirmaciones de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema del infierno son un llamado a la responsabilidad que incumbe al hombre de hacer uso de su libertad en vista de su destino eterno. Son al mismo tiempo un llamado urgente a la conversión. Entra por la puerta angosta, porque la puerta es ancha y el camino es fácil, eso conduce a la destrucción, y los que entran por ella son muchos. Porque la puerta es angosta y el camino es duro, eso lleva a la vida, y aquellos que la encuentran son pocos. Ya que no sabemos ni el día ni la hora, debemos seguir el consejo del Señor y vigilar constantemente para que, cuando se complete el curso de nuestra vida terrenal, podamos tener el mérito de entrar con Él en la fiesta de bodas y ser contados entre los benditos, y no, como los siervos perversos y perezosos, se les ordena irse al fuego eterno, a la oscuridad exterior donde los hombres llorarán y rechinarán los dientes. El Papa Benedicto XVI dijo en un sermón de 2007, Jesús vino a decirnos que nos quiere a todos en el cielo y que el infierno, del que tampoco se dice en nuestro tiempo, existe y es eterno para aquellos que cierran sus corazones a su amor. En cuanto al alma humana, la Iglesia Católica enseña que es eterna, inmortal en innumerables lugares a lo largo del Catecismo. Un ejemplo, dotado de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma. Desde su concepción, está destinado a la beatitud eterna. 1703. En un comunicado emitido el 29 de marzo, luego de que el informe de Scalfari atrajera la atención mundial, el Vaticano dijo, el Santo Padre Francisco recibió recientemente al fundador del periódico La República en una reunión privada con motivo de la Pascua, sin darle ninguna entrevista. Lo que el autor informa en el artículo de hoy en La República es el resultado de su reconstrucción, en la que no se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa.
Por lo tanto, ninguna cita del artículo antes mencionado debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre.